El derecho agrario. Pero, ¿qué es el derecho agrario? El derecho agrario es una rama del derecho que estudia y relaciona las relaciones económicas y sociales surgidas entre los distintos actores involucrados en la producción agropecuaria. Bueno, pues básicamente el derecho agrario son normas jurídicas y legales que aplican en el caso de la explotación agropecuaria en los suelos, que básicamente se presenta mucho o no mucho, pero pues eso es a lo que vamos ahorita más adelante. Pero, ¿qué estudia el derecho agrario? Bueno, el término agrario se refiere previamente al ámbito de la agricultura, que consiste en aquellos trabajos que tienen relación en el suelo, la plantación, los productos de transformación del medio ambiente para poder así poder satisfacer las necesidades del humano. Que básicamente una de esas sería, como aquí en el Estado de México, que sería los sembradíos de maíz, que pues básicamente de ahí sacan lo que son las tortillas para la comida, los tamales, saca de ahí muchos alimentos. También existen los sembradíos de las habas, del arroz, del trigo, de los frijoles. Son sembradíos que a lo mejor para después o para un futuro se ocupan, y ahí es donde entra la transformación del medio ambiente para poder así lograr lograr satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros, que pues básicamente sería el puro alimento. Bueno, pues el derecho agrario pertenece a la rama o pertenece al derecho social. El derecho agrario surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, por la confluencia de los factores económicos, sociales, jurídicos, políticos e ideológicos y hasta los culturales, que pues su evolución en la historia está muy marcada por la organización de por la organización agraria, prehispánica, la conquista, la colonia, la independencia y la revolución, que influyeron mucho en la distribución y en el uso de la tierra. Que por ejemplo, en uno de esos sería que pasó aquí en México, o que fue la revolución aquí en México. Pero pues a esto se basa a unas preguntas que gracias a ello tuvimos como que la libertad de poder, cada uno de nosotros poder tener algún terreno y sin que nos lo quitara el gobierno. Y es lo que nos dejó en un documental que se llama Los Últimos Zapatistas, que ahí nos cuentan la historia de señores adultos mayores en su actualidad del 2012 que se publicó ese documental. Eran personas adultas que contaban la historia en cómo influyó la revolución en aquel entonces. Pues en aquellos señores ya adultos, en esos años tenían como entre 10 años, 15 años, no pasaban de los 20. Cuentan su historia del cómo fue poder trabajar con Emiliano Zapata y entre otros más, que Zapata lo único que buscaba era que los derechos de cada uno de los campesinos de ese pueblo se respetaran, de que cada uno de ellos tuvieran sus propios terrenos sin necesidad de que el gobierno estuviera ahora sí que
muele y muele en cada uno de sus propios terrenos. Pero aquí está otra pregunta. O sea, ¿por qué es importante el derecho agrario? Pues sería, y es muy importante, ya que cada uno de nosotros debe de reclamar sus derechos en la tierra. Por ejemplo, en el documental dijeron algunas personas que los despojaban de sus propios terrenos, de sus sembradíos. Y creo que hasta la fecha es uno de los temas que se escucha mucho en cada comunidad. Ejemplo, en algunos, aquí en Tepexoyuca, en un barrio de Coyacac, existe en la comunidad, bueno, son personas que son los comuneros, que básicamente son los que se encargan en tener el control de algunas tierras. Con base a eso se van como que van limpiando aquellos terrenos, y con base a los que se van yendo a aportar son los que a algunos se les va repartiendo algunos terrenos, pero pues ya es porque ya es algo que ya hicieron, que ya trabajaron en él y todo aquello. Y de ahí pues sale de que sí es muy importante de poder tener el derecho agrario. O sea, tanto así como los terrenos como tus sembradíos. Pero pues, ahí está la otra pregunta. ¿Es importante que el derecho proteja a este tipo de poblaciones? Pues, o sea, como lo vuelvo a repetir, no vamos tan lejos. En el barrio en donde yo vivo, sí es importante, ya que hay algunas personas que se aprovechan de aquel terreno. Ejemplo, mi abuela. Mi abuela era parte de esa comunidad de los comuneros que estaban ahí involucrados a los terrenos de esta misma comunidad. Lo dejó de usar un buen rato, dejó el terreno abandonado, se puede decir, pero después de unos cuantos meses regresó al terreno y ya habían otras personas ocupándolo. Y pues siento que ahí sería como que una protesta, y ahí es donde vamos. De que el por qué dejaron que el terreno tuviera otro dueño si ya tenía al anterior. Pero pues es lo que pasa, mira, pues claro, o sea, pues sí, ya que conforme pasa el tiempo, esos tipos de poblaciones se van extinguiendo y la ciudad o las empresas se van apoderando de aquellos terrenos, que es lo que básicamente pasó. Ahora, en el documental de los últimos zapatistas, es lo que habían dicho las personas adultas, de que se les había, el gobierno mismo había despojado a los dueños de cada uno de esos terrenos para poder, con el fin de poder quedárselos. ¿Conocías la lucha de los campesinos por la tierra? Al parecer no, pero fue un tema muy sonado, tanto como en mis abuelos nos contaron esa historia, y en parte de la escuela, donde te enseñan lo que fue parte de la Revolución Mexicana. Pero otra pregunta es, ¿por qué crees que es tan importante la lucha por la tierra? Y es como lo que vuelvo a repetir, es como para no perder la fuente de trabajo de algunas personas y sus alimentos, que es como básicamente todo aquí en el Estado de México su trabajo en sí viene desde el campo. Siembran, cosechan, alistan el producto y lo venden. O sea, es lo que ahí es su fuente económica, es poder trabajar en aquellos lugares. Ahora,
¿Sabías que este capítulo de la historia se relaciona con el surgimiento del derecho agrario en nuestro país? Pues creo que es como todo, o sea, va de la mano, ya que gracias a la revolución, se pudieron dar como que muchos derechos, tanto como a los campesinos, vaya, pudieron saber y tuvieron el derecho de poder sembrar, de no ser despojados del propio terreno, de todo, o sea, y pues no, o sea, no sabía, pero, pues como vuelvo a repetir, va de la mano, ya que cada uno de aquellos se pudieran ser independientes con cada una de sus tierras, sin necesidad de tener algún jefe o alguien que te ande muele y muele. ¿Qué opinas de la generación zapatista? En lo personal creo que es son muy pocas personas a las que ahorita en la actualidad del 2024 existan. A lo mejor como por el 2012 que fue la, la publicación del documental, algunas personas existían. Ahora, con base a eso, pues son muchas personas adultas que en esos tiempos eran niños y adolescentes, que les tocó, que les tocó luchar por los derechos, aún sabiendo que a ellos ya no les tocaría. Si no, sería como que para sus futuras generaciones, que hoy en día somos nosotros. Ellos pensaron, dijeron, ¿saben qué? Hay que nos respeten nuestros derechos. Sabemos, y es lo que dijo Zapata, dijo, sabemos que esto ya no es beneficio para nosotros, sino va a ser un beneficio para nuestras futuras generaciones. Y pues Zapata fue uno de lo que tuvo muy presente en ese entonces, porque pues él sabía que se iba a morir, que le iba a pasar algo en plena batalla. Y pues hasta la fecha dicen, bueno, por lo que vi en el documental, decían que pues seguimos igual, seguimos peor, o sea, no, como que no se ve mucho la diferencia. O sea, sí, pero no. Y hay otra, y ahí va ahí va muy similar a lo que hay una similitud entre esa generación y la mía. Y pues, al parecer no. ¿Por qué? Porque ahora en esta actualidad todos los trabajadores, bueno, hombres, ya no se quieren dedicar al campo. Ya no quieren como que dedicarse al 100% en poder sembrar, en poder cosechar, incluso pues en arreglar los terrenos, básicamente. Ya cada uno de nosotros, o cada uno de ellos, piensan más en poderse ir a trabajar en una fábrica, que en vez de estar trabajando sus propias tierras. Y ahí es donde hay otra controversia. O sea, si dejas el terreno, llega alguien, lo compra y de ahí sale otra fábrica. Y ahí es donde también salen como que el empleo. Pero pues, o sea, si no hay productos que son de parte del campo, o sea, ¿para dónde vamos a de dónde van a salir nuestros demás alimentos? Y pues yo creo que lo que es lo que es la agricultura es una rama de la economía o es parte de la economía muy fuerte aquí en México. Pero pues como dice, ¿qué te gustaría aprender del derecho agrario después de ver el documental? Pues en lo personal quisiera yo saber cuáles fueron sus acuerdos después de la revolución, qué fue lo que pasó con el gobierno, qué es lo que, cuáles en sí fueron sus primeros derechos, porque pues quiero pensar que conforme pasa el tiempo se van modificando, así como pues en la Constitución. También está la de, o sea, si hubo modificaciones, que es lo que acabo de repetir. ¿Cuál fue el inicio de la revolución y protesta de los derechos? O sea, ¿y qué fue los que a esos entonces
los campesinos fue a los que les molestaba y les tomó valor e iniciativa en poder hacer la revolución. Simplemente fue eso. O sea, me gustaría saber por qué y cuál fue lo que les inspiró a poder dar inicio a la revolución. Bueno, pues eso es un tema muy extenso, pero pues es lo que se presenta el día de hoy. El tema que les acabo de presentar fue el derecho agrario de Mariana Vidal Nabor, del tercero 3 vespertino, Escuela Preparatoria Oficial número 23.